Entonces, el día de hoy vamos a continuar con otra de las áreas o de las preguntas que normalmente nosotros tenemos que responder como creyentes. Vimos que la primera área de defensa de la verdad, de lo que nosotros creemos, de nuestra fe, va a ir en función a los ataques que las personas tienen sobre la Escritura, sobre la Biblia. Pero otra de los ataques, que es el más común incluso, que existe sobre la fe cristiana, es un ataque por sobre Dios y la existencia de Dios. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando algunas cosas sobre eso. Les recuerdo que esto corresponde a una introducción, esto no es un tema acabado, ¿ya? Solamente una pincelada muy somera de lo que es esto. Hay un montón de argumentos más y mejores que los que yo voy a dar a continuación, pero esto es una buena base, ¿ya? Así que, la segunda parte, preguntas sobre Dios. Hoy día vamos a estar respondiendo algunas preguntas que las personas comunes y corrientes pueden tener sobre Dios y que esas interrogantes que tienen en su vida, de alguna manera les impide que puedan reconocer el mensaje del Evangelio. Por eso es que nosotros, con estos argumentos que vamos a conocer ahora, vamos a poder responder a las preguntas que ellos tienen. Muy bien. La primera pregunta: ¿quién creó a Dios? Hay una de las cosas que llama la atención y que todos nosotros nos hemos dado cuenta, que las personas que tienen las preguntas más difíciles de responder son los niños. Los niños siempre hacen preguntas que a uno los dejan en la encrucijada, o sea, como que cuesta poder responderles porque en oportunidades ellos tienen una manera de razonar sumamente sencilla, ¿ya? Y nosotros, como ya tenemos tanta información, para nosotros es muy complicado poder responder a esas preguntas. Entonces, una de esas preguntas que un niño puede hacer incluso es esta: ¿quién creó a Dios? Muy bien, entonces, una respuesta súper sencilla es la que hace este hermano Norman Geisler, un reconocido apologista, y la respuesta a esta pregunta, ¿quién creó a Dios?, es nadie. Nadie creó a Dios, Dios no fue creado, siempre existió. Solo las cosas que tienen un principio, fíjense bien en esto, solo las cosas que tienen un principio necesitan un creador. Las cosas que son eternas no necesitan un creador. Porque cuando algo tiene un principio, alguien lo hizo, es decir, responde a una causa. Pero cuando algo es simplemente o existe desde siempre, no necesita tener un creador. Siempre ha estado. Por ende, no hay nada antes de él. Y para eso, abran sus Biblias, por favor. Vamos a buscar Isaías. Capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois más testigos, dice Jehová, y mi siervo y yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy antes de mí, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Fíjense en el detalle de lo que está diciendo. Yo mismo soy, está hablando de existencia, Dios es. Y posteriormente concluye esa exclamación diciendo, antes de mí no fue formado Dios. Porque para que Dios, si Dios fue creado, el único que podría haberlo creado era otro Dios más grande que él. Y dice que nadie fue formado antes que él, ni tampoco después de él. Eso habla de un concepto de eternidad. Dios, nadie creó a Dios porque Dios es eterno. Todo lo que tiene un principio necesita un creador o una causa que lo crea, que lo cree, pero no Dios, porque Dios es eterno. No hay nada ni nadie antes ni después de él. Así que este hermano Norman Geisler dice eso. Nadie no fue creado, siempre existió. Solo las cosas que tienen un principio necesitan un creador previo. Muy bien. Ahora bien, ¿qué dice el argumento ateo sobre esto? Dice que el mundo, por ejemplo, no necesita un Dios, porque tratan de aplicarle el argumento de Dios al mundo. Fíjense, el mundo no necesita un Dios porque el mundo no fue creado, siempre estuvo allí. ¿Ya? Hay muchas personas ateas que creen que el mundo no fue creado, ¿ya? Y que el mundo siempre ha estado ahí. ¿Y en qué se basan ellos? Y ahí está la base.
Es la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica básicamente dice que la energía no se crea ni se destruye. ¿Ya? Y como la energía no se crea ni se destruye, el universo, según ellos presumen, no tuvo un origen, sino que siempre ha estado. ¿Ya? Eso es lo que presumen ellos. Ahora, mal lo presumen, porque en rigor, la refutación del argumento que nosotros debemos conocer es que la ciencia se basa en observaciones y nadie ha observado aumento o disminución de la energía. Lo que dice la primera ley de la termodinámica es que la energía, repasémoslo, dice que no se crea ni se destruye, pero no está hablando de que tenga un principio o no tenga un principio. Lo que está diciendo es simplemente que no se crea ni se destruye. Pero en rigor, objetivamente, no está diciendo que haya existido por siempre. Eso es lo que dice la primera ley de la termodinámica. Entonces, básicamente, lo que ellos hacen es disfrazar un argumento filosófico como científico. ¿Ya? Y eso es importante, porque la gran mayoría de los argumentos contra Dios son más filosóficos que científicos. Entendamos esto como científico. Existen dos tipos de ciencia. La ciencia empírica y la ciencia histórica. La ciencia empírica es aquella en la cual yo puedo corroborar mi tesis utilizando el método científico, ¿cierto? Aquellos que han estudiado ciencia lo conocen bien esto. Por medio de la observación, siempre uno presenta una tesis, hay una observación, ¿cierto? Hay argumentos que van a apoyar mi observación y cuando el resultado de mi experimento corrobora mi tesis, eso es un experimento científico, aprobado, ¿ya? Eso son cuando los sucesos son repetibles. Pero hay otra ciencia dentro del concepto global que es la ciencia histórica. Y esa ciencia son hipótesis o teorías sobre cosas que no se pueden volver a repetir. No se puede volver a repetir la creación de un universo nuevamente. Nunca nadie ha observado eso. Entonces, eso es lo que se llama la rama de la ciencia histórica y esa en realidad es más filosófica que empírica. No se puede comprobar, porque no se puede crear otro universo como para decir esto fue así o esto fue de otra manera. ¿Se entiende o no? ¿O los enredé? Como que sí me mueve en la cabeza. Ya. La ley entonces de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica dice que la energía no se destruye, sino que solo se transforma. Pero eso en rigor no nos está diciendo que el universo es eterno. Nos dice que la energía simplemente no se destruye, pero no está hablando objetivamente de que si tuvo la energía un principio o no tuvo un principio. ¿Ok? Ya. Entonces, esa es la refutación al argumento ateo. La ciencia se basa en observaciones y nadie ha observado aumento o disminución de la energía. Se mantiene constante, nadie puede decir eso. Ahora, la base, vuelvo a repetirlo, la ley no dice nada sobre la eternidad ni sobre el principio de la energía, sino solo de la cantidad constante de energía que existe en el universo. Muy bien. Ahora, aquí empieza a jugar la lógica. Recordemos que la apologética no tiene que ver con la escritura muchas veces, sino que es previo a eso. Es para que lógicamente podamos allanar el camino a que la Biblia tenga el lugar en el corazón de la persona. ¿Ya? Esa es como la idea. Entonces lo que vamos a hablar ahora son argumentos sumamente lógicos que cualquier persona puede llegar a razonarlo y decir, tiene razón. ¿Ya? Ok, la respuesta entonces, ¿quién cree Dios? Si el universo no es eterno, ¿ya? Tuvo un principio, necesita obedecer a una causa. Si el universo tuvo un principio, necesita que alguien lo creara. Y ese creador nosotros asumimos que es Dios. ¿Ok? Ya. Ahora, si Dios es eterno, ¿ya? Entonces Él no necesita un principio. Y si no necesita un principio, ¿quién podría crear lo que nunca fue creado? Es lógico, hay una contradicción ahí. Para poder responder la pregunta, ¿quién creó a Dios? Yo no puedo responder a esa pregunta porque nadie creó, Dios no es creado, por tanto nadie lo podía haber creado. Es como, lógicamente, hacerse la pregunta, ¿cómo se llama la esposa del soltero? ¿Se dan cuenta? No puede tener esposa si es soltero. De la misma manera, si Dios no tuvo un principio, no tuvo un creador, porque Él es eterno, ¿ya? Eso es lo primero. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Se ve bien o no? Sí. Ya. Ahora,
¿Por qué el mundo? Ya vimos que Dios nadie lo creó porque Él es eterno y Él no tiene principio. Ahora la segunda pregunta que nos hacemos. ¿Por qué el mundo no podría haber existido desde siempre? La respuesta es la segunda ley de la termodinámica. Y la segunda ley de la termodinámica dice que la energía utilizable del universo se está agotando. ¿Ya? Si el universo se está agotando, no puede ser eterno. ¿Se entiende eso? O sea, si algo se agota, significa que no puede ser eterno. Un ejemplo sumamente práctico. Cuando llenamos el estanque de benzina, ¿cierto? Y el estanque de benzina se agota a fin de mes cuando se nos acabaron la plata. ¿Qué significa eso? Que en algún momento fue llenado. O sea, tuvo un principio en el cual se llenó. Entonces, lógicamente, si se agotó, es porque tuvo un principio. ¿Se entiende? Ya. El otro ejemplo también para entenderlo. ¿Se acuerdan antiguamente estos relojes a cuerda que existían? Ya. Si el reloj a cuerda en algún momento se paró, significa que tuvo un principio en donde alguien le echó cuerda. Porque si paró, tuvo un principio. Si algo tiene un final, tiene un principio. Entonces, por lo mismo, el mundo necesita un creador. Hay alguien que lo creó. Esto no fue hecho al azar. Hubo un creador porque tuvo un principio. Y si tuvo un principio, alguien lo creó. Responde a una causa. Y esa causa es Dios, que es más grande que cualquier cosa. ¿Ya? Y ante eso, la ciencia responde, ya, es cierto, algo pasó o bien reconocen esta ley, por medio de la segunda ley de la termodinámica, reconocen que en realidad hubo un principio. Entonces, ¿cuáles son las teorías sobre el principio? Hay dos básicamente que son las más conocidas, que es la del Big Bang, ¿cierto? Que todos hemos escuchado sobre ella, y la otra es la de la inflación, que es una teoría bien connotada en el último tiempo, que habla de los campos gravitatorios y todas esas cosas, que es bastante interesante, pero en realidad si ambas tuvieran lugar, no dejarían, en realidad lo que muestran y corroboran es la forma en la cual Dios hizo las cosas, más que decir que ocurrieron de la nada, ¿ya? Porque la nada no puede hacer algo. Recordemos una ley básica. Todo número multiplicado por cero, ¿qué número es? Cero. Y cero es nada. Entonces, si multiplico 10 millones por cero, ¿cuánto es? Porque la nada no puede producir nada. Entonces, algo puede producir algo. La nada no puede producir algo. Porque nada es nada. ¿No? ¿Se dan cuenta que es como lógica esta cuestión? Pero nos ayuda a de una manera racional poder responder a ciertas preguntas que las personas pueden tener. Muy bien, entonces avancemos. Ahora, si Dios creó el universo, ¿ya? Si hoy reconocemos que hubo un principio y un Dios creó el universo, ¿cómo lo creó? ¿Ya? Y existen básicamente tres argumentos, de los cuales uno solo es correcto. El primero, Dios no creó el mundo a partir de sí mismo. ¿Ya? Porque algunos piensan, no sé si se han dado cuenta, algunas personas que son medio espirituales dicen, no, yo creo en Dios porque todo es Dios. ¿Ya? La naturaleza es Dios, el árbol es Dios, el perrito es Dios, el caracol es Dios, todo es Dios porque estamos en Dios. Eso es lo que dicen, es un argumento que se llama panteísmo, normalmente que deifican todas las cosas. Pero el mundo no fue creado a partir de Dios mismo, sino que fue creado de otra forma. Tampoco Dios no creó el mundo a partir de un material preexistente, no había algo previo, porque si no sería un dualismo, es decir, que estaba Dios y había otra cosa. Y Dios es el único que es eterno acá. Por tanto, no había una materia, por eso se llama ex materia, y estos son términos latines en latín que se emplean comúnmente. Y lo otro es que Dios creó, y la verdadera respuesta ante esto es que Dios creó el mundo de la nada. Acompáñenme a Génesis capítulo 1. Normalmente, en la concepción hebrea de la explicación de algunas cosas, ellos tenían la costumbre de mostrar decir algo de una manera general y luego ellos retomaban y en detalle iban desarrollando lo que de alguna manera, de forma general, lo habían dicho. Un ejemplo de ello es Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice que Dios creó al hombre, varón y hembra lo creó, ¿cierto? Pero en el capítulo 2 de Génesis habla de que Dios primero creó a Adán y que después lo hizo caer en un sueño profundo y de ahí Dios tomó una costilla e hizo a la mujer. Fíjense entonces,
supuestamente, si leemos de corrido, habría una contradicción, porque en uno dice que Dios creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo, pero el capítulo 2 dice que Dios creó primero a Adán y de la mujer, del hombre de Adán sacó a Eva. Entonces, lo que ocurre ahí en realidad es esa figura que yo les digo, de la costumbre de los hebreos de decir algo de manera general y después devolverse y explicarlo detalladamente. Entonces, Génesis 1 lo que se hizo fue decirlo todo de manera general, Dios creó esto, bla, 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 pero en Génesis capítulo 2 se habla con detalle cómo fue la formación del ser humano. Lo mismo va a pasar aquí en Génesis capítulo 1. Fíjense, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo ocurrió la creación de Dios? ¿En qué momento? En el principio. O sea, antes de ese momento no había un principio. Por tanto, no había ni cielo ni tierra. ¿Se entiende? Sino, antes de ese principio no había ni cielo ni tierra, porque en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Ya, y ahora va a definir lo siguiente. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, versículo 3, sea la luz, y fue la luz. O sea, de la nada no había luz. Dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Entonces la creación que Dios hizo fue del tipo ex nihilo, es decir, de la nada Dios crea algo. Antes de que Dios lo creara eso no existía. No había una materia prima por la cual Dios tomara para crear las cosas. Simplemente todo nació del designio de su voluntad. ¿Ya? Eso es lo primero. Dios no creó las cosas de sí mismo, a partir de sí mismo, no creó las cosas de algo preexistente, sino que en el momento que Él definió que existiera, dieron a luz y salió y se fueron creadas. ¿Ya? Eso es importantísimo. Muy bien. Entonces Dios creó el mundo de la nada. ¿Ya? La nada no puede crear algo. Solo algo puede crear algo. Dios es ese algo que creó el universo. Ya. Esto es bastante interesante. Una pregunta que a veces se lo hace. ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? ¿Ya? Agustín de Hipona tenía dos respuestas para este interrogante. La primera era preparar el infierno para todos los que hacían este tipo de preguntas. Esa era como la pregunta, era como la respuesta chistosa, por así decirlo. Y la segunda respuesta, la seria, es que Dios, dice, no disponía de tiempo porque el tiempo no existía. Antes que existiera el principio no existía el tiempo. El tiempo comenzó con la creación. Y eso es importante. Antes de la creación había eternidad. Y después que la creación va a haber eternidad. Dios se mueve en ese plano, en el plano de lo eterno. No hay un tiempo definido. Por tanto, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Eso correspondía a la eternidad. Por tanto, no podíamos decir cuánto tiempo ocurrió antes de que Dios creara desde su existencia, porque es eterno hasta el momento en cual Él creó el universo. Por tanto, no es que algo él haya pasado un tiempo un lapsus entre que Él es hasta el momento en el cual Él crea algo. Él es eterno. ¿Ya? Entonces, antes de que existiera esta creación del principio, no había nada, de nada, de nada. Y tampoco había tiempo. El tiempo empezó a correr en el momento en el cual Dios creó las cosas. Uno de los argumentos de este físico famoso, Stephen Hawking, escribió un libro, no recuerdo el título en realidad, pero hablaba de la creación del universo y por qué él no creía en Dios. Y él decía que habían dos cosas, o tres cosas en realidad. Que para que haya una creación se necesitan tres elementos. Una es tiempo, la otra es materia y la otra es energía. Para que exista un universo se necesitan esas tres cosas, esos tres ingredientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? La definición de por qué no había Dios para él, porque él descubrió que en realidad la energía y la materia son lo mismo, solo que son un estado distinto de lo mismo, está hablando de lo mismo, ¿cierto? Con la teoría de la relatividad de Einstein eso se instauró. Pero había entonces estos dos factores, lo que es tiempo igual energía y también, o sea, tiempo y energía más materia. Entonces él decía, no puede existir un Dios porque el tiempo, la creación el Big Bang para él comenzó en el momento de cuando el tiempo dio luz. Entonces, antes del tiempo no puede haber un Dios. Pero él deja fuera totalmente el argumento de que en realidad Dios es eterno. Como Dios es eterno, por eso Él existe antes de que el tiempo comenzara. Se dan cuenta que es medio complicado el tema, pero en realidad hay que simplificarlo harto nomás. Dios es eterno y como Dios es eterno, Él no necesita un principio para ser. Ya, así que
¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? Estaba en el concepto de la eternidad, por tanto, Él no necesitaba hacer nada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se hace la pregunta esta? ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? Porque normalmente lo que hacen las personas que preguntan este tipo de cosas es querer mofarse de Dios. Entonces, porque lo que indirectamente quieren decir es que Dios se aburre. Por eso viene la otra pregunta. ¿Acaso Dios se aburre? ¿Ya? Y la respuesta es: el aburrimiento es signo de imperfección e insatisfacción. Y Dios es completamente perfecto y satisfecho. Dios no necesita de nada de nosotros, ni de la creación. Dios está satisfecho por completo. Por tanto, Él no se aburre. Entonces, antes de que nosotros existiéramos, que todo el mundo existiera, Él no se aburría porque Él estaba completamente satisfecho en sí mismo. Recordemos que existe este concepto de la Trinidad, que hay 3 personas dentro de una misma unidad de Dios. Por tanto, la relación de Dios interna entre cada una de las partes de la Trinidad hace que Dios esté completamente satisfecho y no necesita de nada ni de nadie para poder satisfacerse. ¿Ya? Entonces, por eso la respuesta dice: Dios es trino, 3 personas en perfecta comunión. Así que Dios no se aburre porque hay una relación íntima entre cada una de las personas que son parte de la unidad de Dios. ¿Ya? Ahora, la otra pregunta que se nos va a hacer siempre, y de alguna manera la respondimos en algún momento, es: ¿cómo puede haber 3 personas en un solo Dios? Porque es ilógico, ¿cierto? Para muchos es ilógico. Lo que vamos a ver ahora es que en realidad no es ilógico, ¿ya? Es incomprensible en plenitud, llamémoslo. Se puede entender, pero no se puede comprender plenamente. Ya, Dios es tanto 3 y 1 al mismo tiempo. ¿Ya? Pero no es en el mismo sentido. Él es 3 personas, pero una en esencia. 3 personas, pero en naturaleza 1. Dios es 3 personas, pero solo una en naturaleza. Eso es algo totalmente difícil de definir, ¿ya? Pero lo vamos a ver con los siguientes ejemplos. Dios es como un triángulo. Olvídense después de esto, ¿ya? Porque no hay en realidad analogía que pueda encerrar a Dios. Pero la idea es para entender que hay 3 cosas dentro de una unidad, ¿ya? Dios como un triángulo. Tiene al mismo tiempo 3 lados. Sin embargo, es solo un triángulo. ¿Se dan cuenta? Tiene 3 lados, pero es un triángulo solamente. ¿Ya? En ese sentido, para poder entender que es una sola persona, una sola naturaleza en 3 personas distintas, es que vamos a hablar de este ejemplo. ¿Se preocupan el ejemplo del huevo también? Sí. El problema del ejemplo del huevo es que habla, por ejemplo, el problema del huevo es que está la cáscara, pero adentro está la clara y adentro está la yema. Entonces, de alguna manera, habla de que hay un grado como de importancia o de prioridad dentro de la... Por eso no es un buen ejemplo. En cambio, el del triángulo es mejor porque te habla de 3 cosas iguales. Los triángulos son iguales. Los triángulos de un triángulo equilátero son iguales, ¿cierto? ¿Se acuerdan de geometría, no? Los triángulos de un triángulo equilátero son iguales. Por tanto, los triángulos son iguales, pero los 3 tienen una sola unidad. En cambio, la cáscara es distinta a la yema y es distinta a la clara. Entonces, ese es un buen ejemplo, pero tiene matices. Es que siempre se ocupa ese ejemplo he escuchado, y también el del agua, el hielo y el vapor, ¿puede ser, o no? Sí, pues, los 3 estados del agua, ¿cierto? Sólido, líquido y gas. Sólido, líquido y gas. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Son 3 personas distintas. Entonces, el ejemplo del equilátero no, porque el ejemplo equilátero son los mismos ángulos, son los mismos lados, son todos iguales. No, porque son 3 ángulos, po. Pero son todos iguales con el equilátero. Por eso, porque en esencia toda la importancia en Dios son iguales, porque el Padre es igual al Hijo, igual al Espíritu Santo, pero son distintos en persona. En persona, pero igual en naturaleza. Eso es lo importante. 3 personas distintas, pero en una unidad perfecta, en una misma naturaleza. ¿Ya? Por eso también el ejemplo del agua no es tan bueno. Ninguna de ellas es superior a la otra. No. Ahora, existe una sujeción por la voluntad plena de Dios. Por ejemplo, dice que el Hijo se sujetó al Padre, pero el Hijo no es mayor que el Padre. El Hijo se sujetó al Padre de manera voluntaria.
Claro, porque es la misma naturaleza. ¿No? Entonces, por eso es difícil, no son la misma persona, ¿ya? Son tres personas distintas, pero corresponden al mismo Dios. ¿Ya? Por eso en la Escritura se dice que el Espíritu Santo es Dios, se dice que el Hijo es Dios y se dice que el Padre es Dios. Ustedes van a encontrar en Hechos capítulo 5 que el Espíritu Santo es Dios. Al Padre se le da mayor jerarquía, podríamos decir. Sí, porque el Padre de alguna forma, claro, pero porque el Hijo se sujetó al Padre, ¿ya? Pero todo está, por eso le insisto, se puede entender, pero no hay una analogía que cumpla a la perfección nuestra demanda de poder comprenderlo a plenitud, ¿ya? Pero por eso estos ejemplos son buenos. Vuelvo al ejemplo del agua, no es muy bueno, porque el agua es lo mismo, solo que cambia el estado. Entonces podríamos decir que el agua líquida, que es como el estado original, es el Padre, ¿cierto? Pero para ser sólido tendría que dejar de ser Padre y convertirse en Hijo en lo mismo. Por eso no es una buena analogía, ¿ya? Iván. Por ejemplo, el tema del agua, se podría, en el tiempo antiguo hubo una herejía que decía que... El modalismo. El modalismo, exactamente. Dios cambiaba de modo. Por ejemplo, en un momento de la historia fue el Padre, en otro momento de la historia, que fue en este caso en el nacimiento de Cristo, Él era el Hijo, y luego ahora en este tiempo actual es el Espíritu Santo. Claro. No, pero no eran Tres personas, sino que era el mismo que cambió de modo. Claro, la ilustración en este caso del agua es más parecida al modalismo Sí. que a la doctrina de la Sí. Trinidad. Por eso no es una buena... No es una, claro. Hay analogías que son buenas, pero se parecen más a la herejía. Sí. Por eso yo dentro de la que encontré, el triángulo, encontré re buena porque manifiesta eso como la idea de que son tres personas distintas, pero tienen el mismo nivel de importancia y forman una unidad. Muy bien. Esta otra idea, ejemplo bien bueno igual que yo encontré. Dios es como mi mente, las ideas y las palabras. ¿Ya? Hay una unidad entre estas cosas, ¿cierto? Porque en mi mente yo pienso y de esos pensamientos vienen mis palabras. ¿Ya? Son tres cosas distintas, pero que representan una unidad. ¿Ya? Entonces ese también es un buen ejemplo. Dios es como mi mente, las ideas y las palabras. Hay una unidad entre estas, sin embargo, es posible diferenciarlas una de las otras. Otro ejemplo bonito que yo encontré dentro de las matemáticas, a los que les gustan las matemáticas, es que Dios no es 1 más 1 más 1, porque eso es igual a 3. Pero sí Dios es 1 a la potencia de 3. Porque eso significa que es 1 por 1 por 1. O sea, son 3 unos distintos, iguales en naturaleza, pero que juntos es igual a 1. Entonces, lo que nosotros veníamos diciendo, y que es verdad, insisto, esto es un axioma para nosotros los creyentes. La Trinidad es un misterio. No es posible comprenderla con la razón. Fíjense en la palabra, en el uso de las palabras. Comprenderla con la razón. Pero tampoco es contraria a la razón. Hemos visto ejemplos que nos ilustran que de alguna manera puede entenderse, pero de manera limitada. Por eso podemos entenderla. Vuelvo a insistir. No es posible comprenderla, pero podemos entenderla. Busquen en los diccionarios después el espasacalpe, el pequeño de la Rusia, esos antiguos. Hermano Iván, por favor. Hay otro ejemplo que se puede ver más como este tema de las personas y la unidad, por ejemplo. Y se lee en la Biblia. Están los ejemplos del matrimonio. ¿Ya? Sí. El matrimonio dice que cuando se une un hombre y una mujer son uno solo, ¿cierto? Pero sabemos igual que como personas son dos, pero Dios dice que son uno. Sí. Entonces, en un sentido son uno y en otro sentido son dos. Sí. ¿Ya? También está la parte de la iglesia, cuando dice que la iglesia es un solo cuerpo y está conformada por muchas personas. O sea que muchas personas diferentes, ¿cierto? Pueden ser un solo. Sí. Una iglesia. Incluso la palabra hebrea que habla de unidad, por ejemplo en Deuteronomio 6:4, cuando dice, oye Israel, tu Dios uno es, la palabra hebrea es ejad. Y ese ejad es la palabra que representa, por ejemplo, un racimo de uvas. Un racimo de uvas es uno, pero tiene distintos. Entonces eso es lo que implica la unidad. Por eso Dios es uno. Gracias, Iván. Súper buen ejemplo. Muy bien. Entonces la Trinidad es un misterio. No es posible comprenderla con la razón, pero tampoco es contraria a la razón. Podemos entenderla, pero no podemos llegar a comprenderla en toda su plenitud. Estas son algunas de las respuestas algunas de las respuestas a alguna interrogante que la gente tiene sobre Dios.
Vimos que es necesario un Dios porque si este mundo tuvo un inicio, hay alguien que lo necesitaba encausado. Entonces, las personas ya, reconozco que hay un creador, ¿ya? Pero ese creador, ¿por qué tendría que mandar a la gente al infierno? ¿Cómo puede un Dios bueno mandar a las personas al infierno? Y la respuesta es súper sencilla, hermanos míos. Dios no envía a las personas al infierno contra la voluntad de ellas. Y eso es re fuerte. Las personas que se van al infierno no se van así porque Dios quiere solamente. Hay una voluntad de parte de las personas de ellos. ¿Qué dice? Por favor, acompáñame a Juan capítulo 3. Versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 19. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ya. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjense, ¿cuál es la causa de la condenación? ¿Que Dios condenó al mundo? No, fíjense en ese detalle. Dice, la causa de la condenación es que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Pero, y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. O sea, hay una voluntad de los hombres de amar más las tinieblas que la luz de la verdad, que la luz de Cristo. Por tanto, no es que Dios, el Dios bueno, mande porque quiere de capricho a las personas al infierno. Las personas, de alguna forma, al demostrar su rebeldía ante la voluntad de Dios, voluntariamente se están yendo al infierno. Porque desecharon la luz. Y como desecharon la luz, ellos obviamente están condenados. ¿Ya? C.S. Lewis, un famoso escritor que todos lo conocen por las Crónicas de Narnia, pero también es conocido fue un filósofo y un apologista de alguna manera también. Dijo lo siguiente: la puerta del infierno se cierra por el lado de adentro. O sea, es la misma persona la que cierra la puerta cuando entra al infierno. Porque es la persona quien decidió rechazar a Cristo. La causa de la condenación, recordemos, es que el mundo prefirió las tinieblas antes que la luz. Y esas serían las preguntas. Insisto, esto es solamente una introducción, hay muchas más cosas que decir, hablar del argumento cosmológico y cosas así que son más cabezonas de las cosas que le he hablado ahora, así que traté de buscar lo más sencillo para que fuese entendible, ¿ya? Pero esto nos va a ayudar de alguna manera a responder a las preguntas que las personas pueden tener, ¿ya? ¿Ok?